En este vídeo te voy a explicar cómo se sustituye un cronotermostato. Hemos elegido dos casos habituales. Uno de pared, que vamos a cambiar por otro ya existente, es un cronotermostato de 2 hilos, y un cronotermostato remoto de 3 hilos, para que veas cuáles son las diferencias a la hora de montarlo. Para empezar vamos a hacer el desmontaje del que ya tenemos en la pared, que es lo más habitual. Vamos a desmontarlo y a cambiarlo por este. No hay una regla fija para desmontar un cronotermostato ni casi nada de las cosas que hay en el mundo. Uno debe empezar por inspeccionar qué es lo que tiene a la vista. Cuando abrimos el cronotermostato, descubrimos aquí un pequeño tornillo. Vamos a quitarlo y seguro que por ahí vamos a encontrar la manera de sacarlo. Voy a quitar las pilas primero. Y vamos a desmontar. Lo normal, eso sí, es que estos aparatos se llevan solamente un tornillo. Cuando lo tenemos que desmontar, sea levantándolo hacia arriba, porque generalmente sí que tienen algunas muescas que encajan para que de esa manera sea cómodo el montaje y el desmontaje. No te preocupes por estos cables porque son cables que tienen muy baja tensión. No tienen ningún peligro. Ahora ya podemos desmontar la base del aparato. Es muy importante cuando instales el cronotermostato que leas detenidamente las instrucciones. Vamos a abrir este cronotermostato para ver cómo es la conexión. Lo vamos a hacer como hicimos con el anterior. Este tiene una pequeña tapa aquí que la desmontamos y si te fijas por la parte inferior encontramos una lengüeta para hacer presión y empujar para arriba. Y de esta manera extraemos la placa trasera. Fíjate que la placa trasera tiene unas anotaciones hechas junto a la regleta. Aquí tenemos una conexión que pone Q11, otra que pone Q14 y una que pone Q12. Como nosotros tenemos una instalación de 2 hilos, vamos a ver cómo es la instalación. Lo tenemos en el croquis. Si en el croquis recurrimos al que corresponde al modelo nuestro, encontraremos que la Q14 es la que va conectada a neutro y la Q11 va conectado a fase. No te preocupes si no aciertas a la primera y tienes que estar probando, porque al ser cables de muy baja tensión, aunque nosotros estemos cruzando cables y equivocándonos, no va a pasar nada. Lo único que va a pasar es que la caldera no va a funcionar. Pues vamos a instalarlo con este criterio. Vamos a la pared y lo vamos a montar. Fíjate cuando instales la placa trasera que vamos a utilizar tornillos como estos que nos permiten regular un poquito la altura si nos equivocamos a la hora de hacer el agujero, o también la posición lateral. Siempre equilibrarlo con un nivel para que estemos seguros de que la posición es buena y marcamos procurando siempre elegir una posición central de ese tornillo para que nos dé un poquito más de juego. Recuerda que llevamos el Q11 a la fase y el Q14, que era el del centro, al neutro. Hemos supuesto que este, como es normal por el color, es el cable de fase y este el neutro. Puede ocurrir que quien lo haya instalado antes no haya respetado esto e incluso que los cables sean de color blanco. No te preocupes, si es así no pasa nada porque si no funciona, invierte el orden de los cables que no hay ningún peligro en que lo probemos. Vamos a colocar ahora el cronotermostato sobre la placa. Fíjate que lo que tenemos que hacer es que coincidan estos 3 bornes de conexión sobre las tomas eléctricas que tenemos en la clema. Y para colocarlo, lo que vamos a hacer es meter estas muescas sobre estos tetoncillos para que quede bien encajado. Ahora le ponemos esta tapita de cierre y ahora ya te puedo contar cómo se hace la programación. Un cronotermostato como este tiene 3 opciones de funcionamiento. Funcionar en una temperatura económica, representada por la luna, funcionar de manera constante en una temperatura normal, marcada por este sol, o funcionar en régimen de programación que nosotros podemos establecer o utilizar el que viene ya directamente pautado de fábrica. A la hora de seleccionar cualquiera de estas temperaturas, nosotros podemos elegir la temperatura normal, apretando sobre esta tecla selectora y decidiendo qué temperatura es que queremos en la vivienda cuando estemos en posición de temperatura normal. La programación
es muy sencilla. Si nosotros elegimos la que viene por defecto, tendremos que, según la hora del día, todas aquellas muescas que están altas serán aquellas en las que se ponga en marcha la temperatura normal, es decir, la temperatura matinal, normal de levantarse, y las horas que por la tarde solemos estar en la casa. Esas son las horas en que va a estar con una temperatura más alta. Para un arranque rápido, lo que nosotros hacemos primero es seleccionar la hora del día y a continuación el día de la semana en el que nos encontramos. Te voy a explicar ahora las características de un equipo remoto como este. Tiene dos partes, la que va conectada directamente a la caldera y la que podemos colocar sin hilos en cualquier lugar de la casa. Podemos colocarlo siempre o bien colgado o bien, gracias a estos soportes, como un equipo de sobremesa. Fíjate que a la hora de hacer la colocación de este cronotermostato es importante que tengas en cuenta que esté a una altura media de la pared, ni muy abajo ni muy arriba, y evitar que esté en zonas de paso donde puede haber corrientes. Vamos a abrir los dos equipos para que veas cómo va la conexión, como te decía. Le quitamos estos tornillos. Fíjate que aquí ya encontramos, al abrir esta tapa, que tenemos un interruptor on-off que nos permite desde la caldera dar o no servicio al cronotermostato. Esta es una regleta con una serie de interruptores que tienes que ver. En el manual de instrucciones, las posiciones que tienes que seguir para conectar con el equipo remoto. En la unidad remota encontramos un espacio para poner las pilas. En este caso, esta placa, por ejemplo, lleva una serie de interruptores que nos permiten seleccionar factores como el que esté puesta para calefacción o para aire acondicionado, que también nos serviría este termostato, o para que nos dé determinadas temperaturas. Esto no es siempre así en todos los cronotermostatos. Esto puede variar en otros modelos donde realmente se programa de manera digital. En este modelo, la posición de los interruptores on-off de esta regleta se relaciona con estas 5 cubiertas que tenemos aquí, que son capuchas, que según la que quitemos equivaldrá a off. Es la manera que tenemos de conectar, pero ya te digo, en origen no hay que tocar nada salvo que se diera esa circunstancia. De esta manera ya el equipo está en marcha. Vamos a dar servicio al aparato que va conectado a la caldera. Vamos a conectar los cables. Fíjate que tenemos 3 salidas, la L de fase, la N de neutro y un cable de salida que conectaremos con el tercer cable, que es el que no teníamos disponible aquí en la pared. Vamos a respetar en principio el sistema de colores de los cables y al cable L de fase le vamos a meter un cable negro. Al cable neutro lo vamos a identificar con un cable azul y el tercer cable lo vamos a marcar pues con uno de los clásicos amarillo-verde que utilizamos para una toma tierra. Vamos a cerrar ya nuestro equipo y tendríamos que buscar junto a la caldera un lugar para colocar este equipo de una forma que lleguen cómodamente los cables. Para conectar estos cables a la clema de la caldera, no tenemos aquí la caldera, pero bueno, podemos imaginarla fácilmente. Tú sigues las instrucciones de tu caldera, pero este es un caso muy habitual. Una clema con 3 cables que son los que se conectan al termostato para darle servicio. Generalmente, estos 3 cables que tenemos solamente damos servicio a 2, que son los que tenemos conectados a la pared, porque el tercero generalmente suele estar destinado a hacer un puente para funcionamiento en automático, en fin, a otra serie de factores. Pero en el caso de 3 hilos sí que vamos a necesitarlo. Yo he tomado 3 colores y he tomado aquí también 3 colores iguales. Teóricamente, lo más posible es que cuando tú coloques, siguiendo las instrucciones que vienen además en la caldera por parte del fabricante, los cables te funcionen sin problema. Si no tienes esas instrucciones del fabricante de la caldera o incluso no te funciona bien cuando lo conectas cada cable en su sitio, no pasa nada. Juega con las distintas combinaciones sin ningún tipo de limitación porque no pasa nada en principio porque nosotros crucemos cables. Ve probando hasta que funcione. Para hacer la prueba, eso sí, que tienes que tener una temperatura indicada en el termostato suficientemente alta como para que siempre cuando se vaya a poner en marcha se dispare la caldera y tener en posición on la pieza que va conectada directamente a la caldera. De esta manera, cuando se ponga en marcha,
es que has conseguido acertar con los cables. Pero ya digo, esto solamente es en caso de que no te funcione la primera. No tengas miedo en hacer pruebas porque acaba arrancando. Y una última recomendación. A veces queremos cambiar el punto de salida de los cables de cronotermostato y llevarlo a otro lugar de la habitación. No necesitamos hacer rozas en la pared para eso. Podemos utilizar directamente algo tan sencillo como una canaleta. Estas canaletas plásticas vienen con terminaciones en distintos colores que suelen jugar con la madera que hay en la carpintería de nuestra casa. Están previstas para meter en el interior cables de distintas secciones según el tamaño de canaleta que compremos, pero las más sencillas sirven perfectamente para que en su interior podamos alojar el cable que necesitamos para los 2 hilos de un cronotermostato. Quitamos el papel protector y con el adhesivo fijamos directamente la canaleta a la pared. Ya ves que instalar cronotermostatos es muy sencillo, siempre que cumplas, eso sí, 2 reglas básicas. La primera, que te leas las instrucciones. Ahí viene muy clarito todo lo que hay que hacer. La segunda, que no te preocupes en caso de que tengas que hacer un cambio de posición de cables, porque estos equipos que no están alimentados directamente a la corriente del enchufe, sino que trabajan en baja tensión, pueden moverse los cables y cambiarlos de posición sin que eso vaya a dañar ni al cronotermostato ni a la caldera. Ahora ya te toca a ti instalar el tuyo.